Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis digno de la ajena el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio que a algunos les puede a veces sorprender, aunque es más que conocido. Sorprender porque uno puede pensar, bueno, son cosas que a veces parecen poco creíbles, que los fariseos actuasen de esta forma. Pero hemos de entender bien que ese riesgo de los fariseos es un riesgo real para todos los creyentes, también para los cristianos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y aquí viene el fondo de todo lo que es este Evangelio de hoy, la hipocresía, el querer aparentar una cosa y ser otra. Y esto en los creyentes y en los cristianos, por desgracia, se da muchas veces. Una apariencia y después una realidad debajo muy diferente de la aparente. Dice: ni entráis vosotros en el reino de los cielos, ni dejáis entrar. Y eso pasaba, y lo explica después: viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, cuando lo conseguís lo hacéis digno de la ajena el doble que vosotros. Era normal, y además muy alabado en los tiempos de Jesús, que la gente, los buenos judíos, los buenos fariseos, a veces hicieran incluso viajes largos para predicar y hacer discípulos. Los rabinos lo hacían muchas veces y de esta forma conseguir que extranjeros se hiciesen judíos. Y el problema es que cuando estos son los prosélitos, aquellos que se convertían al judaísmo. Sin embargo, ¿por qué les llama aquí hipócritas? Porque una vez convertidos les dejaban sin formar o deformándoles. Y entonces tenían todos los defectos de los paganos, más la hipocresía de los fariseos, con lo cual era el doble de peor que antes. Porque el gran problema de los fariseos era esta hipocresía, falsificar la religión, a ver por dónde me puedo aprovechar de la religión para mis intereses. Y por eso empieza hoy, continuará el Evangelio con ejemplos de Jesús, pero empieza hoy con esto de los juramentos. Es curioso cuando uno ve libros antiguos, o sea, de la época de Jesús, de los romanos quedaban siempre muy extrañados de una cosa de los judíos, que juraban en falso sin ningún problema. Y los romanos, que si tenían algo claro era el sentido de la justicia, aunque después fueran o no justos es otra historia, pero el sentido de la justicia y de la verdad lo tenían claro, siempre se encontraban con esta mezquindad de la mentira y de juramentos falsos. Y aquí nos explica Jesús por qué. Porque la mentalidad de estos fariseos, como explica Jesús en el Evangelio, es que los juramentos hay de dos tipos. Si juras por Dios, has de cumplirlo. Si juras por las cosas de Dios, pero que no son directamente de Dios, sino solo indirectamente, no has de cumplirlo. Y entonces dices, pero bueno,
O sea, vas a mentir directamente, a simular juramentos y que son falsos. Y eso lo consideraban moralmente lícito. Y dices, eso es auténtica hipocresía, engañar al prójimo con juramentos que sabes que no son que crees que no son válidos, y así poder engañar a los demás. Así dice, decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, porque el tesoro del templo se consideraba de Dios. Así que el templo en sí mismo era solo un edificio, el oro del templo, eso era importante para Dios según ellos, así que eso obliga, al otro no. Tonterías. Jesús mismo nos lo dice, necios, ciegos, ¿qué es más? ¿El oro del templo, el oro o el templo que consagra el oro? En el fondo, aquí nos tendríamos que volver a la doctrina de Jesús, que es no juréis. Decid sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Es muy curioso observarlo con los adultos también, pero especialmente con los niños y los jovencitos. Cuando empiezan a jurar, jurar y jurar, es que es mentira lo que dicen. El que se acostumbra a jurar miente, porque es demasiado fácil jurar para decir no, esto es así. Y sin embargo, lo que tendría que ser así es la palabra de los cristianos. Cuando dicen sí, ha de ser sí. Cuando digan no, ha de ser no. En esto era curioso, en los primeros cristianos, como esto lo tenían clarísimo. Y de esta forma, la palabra de los cristianos tenía valor. Esto pasa todavía hoy. Hay gente que uno dice, lo ha dicho fulano, entonces es verdad. Lo ha dicho mengano, bueno, si lo ha dicho este otro, ya sabemos cómo es. No te puedes fiar de lo que dice. Pues eso nos ha de pasar a los cristianos. Hemos de tener aquella palabra en la cual no juguemos a la falsedad. Que no podemos decir una cosa, pues no la digamos y ya está. O es que si digo tal, ¿cómo hago para no mentir? Pues no digas nada y te callas y se acabó el problema. Pero eso de tener que decir siempre medias verdades, a veces para no ofender, otras veces para quedar bien, otras veces pues presumiendo de saber lo que no sabemos. Hay momentos en los que es mejor callarse, no hablar, y hablar solo de aquello que realmente se sabe o se puede decir como verdad. Recuerdo hace muchos años, una vez confesándome cuando era crío, y le digo al cura, bueno, he dicho mentiras, y él se me enfadó seriamente conmigo, y me dice, ¿no te das cuenta de que lo único que tenemos los cristianos de valor es la palabra? Si mientes, tu palabra no vale nada. Y si mientes así, tú no vales nada. Y la fe no se puede transmitir. No puedes ser ni apóstol ni puedes ser nada si tu palabra no vale. Así que la lucha contra la mentira ha de ser la prioridad, decía él. Y en el fondo tenía razón, aunque yo me quedé un poco así diciendo, pero bueno, unas mentirijillas, pero ¿qué problema tienen si tampoco es nada tan grave? Pues no, porque te juegas tu credibilidad ante los demás y la fe de los demás que puedan llegar a creer por tu palabra. Si ya te ven como mentiroso, no vales nada. Así que hemos de buscar siempre la verdad, el poder transmitir siempre la verdad, y no caer en esta hipocresía de los fariseos, que nuestra palabra tenga realmente validez, como la tuvo la de María, que dijo que sí al Señor y que fue coronada. La vemos hoy, ya que celebramos hoy esta fiesta de María Reina, la vemos en nuestra imagen de la Inmaculada, coronada como la pone el Apocalipsis, con la luna bajo los pies y las 12 estrellas, coronada por 12 estrellas, que representan en el fondo el cielo, todo lo que es el cielo. Ella es la reina de cielos y tierra, no por mérito propio, ya lo sabemos, sino por pura gracia de Dios. Pero este mismo Dios que nos ha dado a su madre, quiere darnos por medio de la reina del mundo todas las gracias que necesitamos para nuestra salvación.